tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 21 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Hermosa mañana, ¿verdad? Y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para hoy y los próximos días. Que tenía previsto una mínima de 19 grados y la máxima será de 28 para esta jornada con cielo nuboso y algo nuboso. Lo mismo para el viernes 19 de enero. 20 será la máxima, 20 será la mínima, 26 será la máxima, cielo nuboso y algo nuboso. Y el sábado, cielo soleado, despejado. 16 también marca Inumet con 24 grados de máxima para el día sábado en el arranque del fin de semana, que ustedes saben, habrá muchas actividades. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9. Aquí en la pantalla de TV Ciudad, el fiscal de corte Juan Gómez va a extender su licencia médica algunos meses debido al tratamiento y continuará al frente del organismo de la fiscal Mónica Ferrero, quien además pidió permiso para trabajar en paralelo en sus casos como fiscal de estupefacientes. Por otra parte, les contamos que el presidente Luis Lacalle Pou le confirmó al senador nacionalista Jorge Gandini que está dispuesto a sacar a los militares a la calle para cooperar con la policía en zonas urbanas, una medida que, bueno, se viene pidiendo por varios referentes de la coalición multicolor. En otro orden, les contábamos también que la Secretaría Nacional de Deportes presentó el programa Verano Más Activo, por el que desarrolla actividades en más de 60 lugares con más de 200 docentes trabajando allí. En un rato también les vamos a contar de qué se trata esta actividad. Y bueno, ustedes saben, vamos a tener como siempre una entrevista central después de las 8:30 de la mañana. Hoy nos vamos a centrar en lo que pasó con el despido de 251 personas que trabajaban para la empresa multinacional Pedido Ya, y es por eso que vamos a recibir al presidente de Fuesis, Fabio Riverón, para actualizar cómo está esta situación. Además, hay conferencia de prensa por parte del sindicato y el PIT-CNT este mediodía. Bueno, de eso y más vamos a estar hablando hoy hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @MBD Transporte, algunos aportes que nos hace el CGM. Hasta ahora, póngalo que le voy contando. Por ejemplo, Héctor Miranda, entre José Yauri y Boulevard Artigas, cortado hasta las 10 de la mañana por tareas de carga y descarga. Vázquez y Ledesma, entre Roque Graceras y Benito Blanco, estará cortado también hasta las 6 de la tarde por retiro de material en la zona. Avenida Uruguay, entre Rondó y Libertador, está cortado a partir de este momento y se extenderá allí esta zona durante toda la jornada porque se está armando un escenario que tiene que ver justamente con los festejos por los 300 años de Montevideo. Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Lo decíamos en nuestros adelantos, el fiscal de corte Juan Gómez extenderá su licencia médica algunos meses, ya que va a requerir un tratamiento prolongado. Esto lo confirmaba el vocero de Fiscalía, Javier Benech. Además, por este motivo, va a continuar al frente de esa repartición la fiscal Mónica Ferrero, quien además pidió permiso para seguir trabajando en paralelo con los casos en los que ella, bueno, justamente se estaba desempeñando como fiscal de estupefacientes. El fiscal de corte va a requerir un tratamiento prolongado de salud, relativamente prolongado. No les podría precisar exactamente el tiempo, porque eso bueno, depende de la evolución y su tratamiento, pero sí les diré que es una situación que se va a alargar durante algún tiempo, algunas semanas, algunos meses más seguramente. En ese contexto, la fiscal Mónica Ferrero es quien está subrogando interinamente la Fiscalía de Corte. Eso está establecido por ley, por ser la fiscal penal de Montevideo con mayor antigüedad. Por lo tanto, la doctora Ferrero va a continuar a cargo de la Fiscalía de Corte de forma interina. Y en tanto, ¿qué sucede con la fiscalía que estaba a cargo de Ferrero? Bien, la doctora Ferrero realizó una consulta al Departamento Jurídico de Fiscalía justamente para tener elementos técnicos, un respaldo técnico que le informe si es posible desempeñar los dos cargos al mismo tiempo. El cargo de fiscal de corte interino y
y seguir al frente de la Fiscalía de Estupefacientes, que como ustedes saben es una fiscalía muy relevante, porque aparte está encargada precisamente del macrotráfico, o sea, de los grandes cargamentos, que es un tema muy sensible para el país. Esa consulta todavía no ha sido evacuada. Por el momento, al estar en feria, digamos, la doctora Ferrero no está desempeñándose en la Fiscalía de Estupefacientes, pero bueno, esa situación habrá que dilucidarla a partir del mes de febrero. Bueno, y seguimos en tema porque el senador nacionalista Jorge Gandini aseguró que la fiscal Mónica Ferrero es una excelente profesional a la que, bueno, según dijo, tiene un importante respaldo. También dijo que si no se llega a un acuerdo sobre quién va a presidir la fiscalía, su nombre es una solución muy aceptable. Pero también hablaron referentes del Partido Colorado. Por ejemplo, Conrado Rodríguez, el diputado, abogó porque la Fiscalía General de la Nación cuente con una dirección colegiada a su frente. Se está cumpliendo con la ley dice que al fiscal de corte lo subroga el fiscal subrogante y si este no pudiera, el fiscal penal más antiguo de Montevideo, que es Ferrero. Y por lo tanto, en tanto no se reintegre Gómez, seguirá estando Ferrero allí, porque es la fiscal más antigua, penal. Y si por alguna razón no se reintegrara Gómez y el sistema político sigue bloqueado y no tiene los 2/3 para nombrar un nuevo fiscal, seguirá Ferrero allí. Y creo que es una solución muy aceptable. Creemos que tenemos que ir más allá, porque creo que nos tenemos que dar una discusión de si el fiscal general de la Nación tiene que durar 10 años. Creo que es un término bastante excesivo para una figura que tiene mucho poder, porque es la acción pública que se ejerce cuando se comete un delito. Por lo tanto, me parece que tendríamos que ir hacia una ley que establezca un término menor. Por ejemplo, el de 5 años o el de 6 años, para que no coincida necesariamente con la elección o con el primer año de gobierno. Mostramos la visión del Partido Nacional, también del Partido Colorado. ¿Qué pasa con el Frente Amplio? Bueno, en ese sentido, el senador José Carlos Maie dijo que su fuerza política todavía no ha tomado una postura al respecto y van a esperar que finalice la licencia del fiscal Juan Gómez. A priori, el senador sereñista dijo que la Constitución no permite la figura del triunvirato, que es lo que se está proponiendo desde el oficialismo para Fiscalía, y en diálogo con MBD Noticias dijo que es necesario tener elementos jurídicos y además, cuando se especula públicamente, no se construyen los acuerdos necesarios, dijo. Sobre el tema triunvirato, la Constitución es clara y no lo permite. Por lo tanto, no es que el Frente Amplio opine en contra o a favor, es una cuestión constitucional que hay que aplicar. Con respecto a las especulaciones, no me parece el momento de llevar adelante esto. Primero en particular por una cuestión de sensibilidad, por la situación de salud del propio fiscal, Juan Gómez. Y en segundo aspecto porque no es públicamente especulando sobre ello. Habrá que tener una base jurídica seria a la hora de la extensión de su continuidad, pero básicamente no ayuda a construir acuerdos el tirar o subir nombres de personas que son muy respetables, que tienen mucha trayectoria, pero que parece que esto se hace hasta para impedir, y no es el caso. ¿El Frente Amplio no acompañaría una continuidad de Ferrero en el caso que sea propuesta por parte del oficialismo? El Frente Amplio no ha tomado posición al respecto. Yo personalmente tengo un gran respeto por la trayectoria y el trabajo de la doctora Ferrero, pero me parece que no es la forma, no lo digo por ella, sino por actores del oficialismo, que se tiene que analizar hacia el tema. Nosotros no tenemos una posición previa a favor o en contra. Creemos en una forma de proceder estas cosas y eso requiere una negociación reservada y una conversación reservada entre quienes deciden esto. Vamos a cambiar de tema ahora una vez más. En 2023 ingresaron a nuestro país más de 3.835.000 personas turistas, que gastaron 27% más que en el año 2022. La gente proveniente de Argentina fue la que más gastó, llegando a una cifra cercana a los 800 millones de dólares. Y se estima que hubo 19 millones de viajes vinculados al turismo interno. Esto lo decían las autoridades de la cartera de turismo al presentar las cifras en el día de ayer.
Los datos son muy importantes porque nos muestran que tuvimos 3.800.000 turistas no residentes al cabo del año, lo cual implica no solamente superar el año prepandemia del 2019, sino quedar en cifras muy similares, menos del 2% de diferencia con el año 2017, que fue el año récord de la última década en número de visitantes. Clarísimo que siguen siendo los hermanos argentinos el principal mercado, seguido por el mercado brasileño, los uruguayos no residentes, que ingresan también por distintas fronteras, pero hay un crecimiento importante en otros orígenes. Luego, obviamente que el gasto crece, verificamos un crecimiento en términos de moneda constante y de moneda corriente, pero en definitiva no crece en la misma proporción que lo que crece el número de visitantes. ¿Eso tiene que ver con la situación de Argentina? Claramente, y cuando desagregamos el origen justamente de los visitantes, nos muestra la baja del gasto está en el turismo argentino. En 2023, 4.845.000 uruguayos viajaron al exterior y gastaron 1.962 millones de dólares, un 103% más que en 2022. Los uruguayos registraron un récord de visitantes internos en 2023, superando los 19 millones, un 8% más que 2022. Turismo, porque esa cartera presentó ayer el Observatorio de Turismo Inteligente, que ya está disponible a través de su página web. Es una plataforma realizada conjuntamente con la empresa Antel y HG, que recopila datos mensuales sobre la actividad y además sistematiza información de los y las visitantes. Va a ofrecer datos que se van a actualizar con periodos más cortos que lo que hoy estamos presentando, que son trimestralmente. Lo vamos a presentar mensualmente, con variaciones mensuales, y en temporada alta quizás cada 15 días, que va a mostrar los datos del turismo de eventos, que felizmente es un subproducto que viene creciendo y que está en los 19 departamentos, pero también los datos del turismo interno y del turismo receptivo y del turismo emisivo. Todos estos datos, a ver, lo que sirven a nosotros, ni que hablar, pero también a operadores privados, es para planificar su propia estrategia, ver, bueno, de dónde vienen los turistas, qué edades, qué género. Dejamos este tema de lado, les contamos ahora que se conocieron las nuevas franjas para el IRPF en 2024. Con estos cambios que rigen desde el 1 de enero, el monto mínimo no imponible se elevó a 43.239 pesos. El gobierno publicó el decreto que aumentó la base de prestaciones y contribuciones, o BPC, a 6.177 pesos. La BPC es la unidad de referencia que está detrás del cálculo de las franjas del impuesto a la renta de las personas físicas y también se utiliza para el pago de distintas prestaciones sociales o becas de estudio. El decreto aprobado con fecha 16 de enero y retroactivo al 1 de enero establece que la BPC se ajusta 9,13%, correspondiente a la variación del índice medio de salarios. Así, la base de prestaciones y contribuciones pasa de 5.660 pesos a 6.177. Con este ajuste, la franja mínima de aportes de IRPF pasa de 39.620 pesos a 43.239 pesos. Esto significa que los haberes mensuales por debajo de este importe no estarán alcanzados por el impuesto. Al considerar las deducciones, salarios mayores también quedan exonerados de pagar IRPF. El impuesto a la renta de las personas físicas se aplica en base a un estimativo mensual, pero es un impuesto de carácter anual. Los contribuyentes realizan anticipos cada mes, pero para su liquidación se deben considerar las rentas de trabajo generadas en todo el año. Esto incluye salario vacacional y aguinaldo. El IRPF es un impuesto progresivo que grava con distintas tasas incrementales a diferentes tramos de ingresos laborales, que también fueron modificadas a partir de este decreto del 1 de enero. Por el ajuste a la base de prestaciones y contribuciones, también se modifica el mínimo no imponible del impuesto a la asistencia a la seguridad social, el IAS, que pagan las personas jubiladas y pensionistas.
Con retroactividad al 1 de enero aumenta de 45.280 pesos a 55.593 pesos. Todas las pasividades por debajo de ese umbral estarán exoneradas del tributo. Una encuesta de la empresa Factum establece que el 61% de la población es proclive a firmar para habilitar un plebiscito por la reforma previsional. A su vez, más de la mitad de ese conjunto de personas manifestó estar seguro de que va a firmar. El sondeo se realizó en noviembre y establece que 61% de la población es proclive a firmar, 38% tiene dudas o no firmaría y 1% no opinó. El 61% de quienes son proclives a firmar se compone de un 36% que firmará seguro y un 25% que probablemente firmará. A su vez, el 38% que tiene dudas o no firmaría se compone de un 18% que expresa dudas con respecto a si firmar o no, un 6% que probablemente no firmará y un 14% que seguro no firmará. Al indagar la identificación con el oficialismo y la oposición, a nivel de quienes votarían al Frente Amplio si hubiera elecciones, 43% está seguro de que firmará para habilitar el plebiscito previsional y entre quienes votarían a alguno de los partidos de la coalición de gobierno, 30% aseguró que firmará. Por clases sociales, mientras tanto, la disposición a firmar seguro es de 44% en los sectores socioeconómicos bajos, 43% en los medio bajos, 36% en los sectores medios y 25% en los sectores altos y medios altos. La encuesta se hizo entre el 17 y el 30 de noviembre del año pasado a un universo de 900 personas a las que se les preguntó cuál será su actitud ante la campaña de recolección de firmas para que haya un plebiscito que elimine la ASAFAP, fije la edad de jubilación en 60 años y establezca que ninguna jubilación o pensión puede estar por debajo del salario mínimo nacional. Bueno, un tema que puede generar polémica o no. En las últimas horas, el presidente Luis Lacalle Pou estuvo dialogando con algunos referentes de la coalición multicolor a propósito de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a la policía en la seguridad interna. Tengo la percepción que hay un recambio interesante adentro del ministerio que ha aportado renovación, confianza el nuevo ministro. Pero creo también que hay algunas respuestas que dar a problemas nuevos como son los del narcotráfico. Y estoy trabajando en una propuesta que requerirá en algún aspecto también cambios legales para que las Fuerzas Armadas puedan cooperar en calidad de auxiliares de la policía, que es quien tiene adjudicada la tarea represiva y preventiva, pero la presencia del Estado en algunas zonas es muy importante. Ahora, cuando aparecen el 18 de julio dos policías bien montados en sus caballos, patrullando una avenida como 18 de julio, imponen un respeto enorme. Porque esa actitud es la que deberíamos agregar en estos barrios donde mucha gente todavía se siente muy sola. Consultado acerca de cuál fue la reacción del presidente Lacalle Pou ante el planteo que pudiera impulsar la propuesta para este mismo periodo de gobierno, Gandini señaló. No quiere. Yo soy candidato a presidente y estoy diciendo lo que voy a hacer yo. Pero como este es mi gobierno también y Lacalle Pou es mi presidente, me pareció prudente darle primero a él mi visión de las cosas. ¿Pero por qué no se quiere? ¿Cuál es el argumento? Bueno, este es un tema que se ha discutido mucho. Yo junté firmas con Larrañaga para vivir sin miedo y Lacalle Pou no. Tenemos visiones con matices diferentes. Bueno, muy bien, así las cosas. Se suman voces como por ejemplo la del ex fiscal Lluvía, también Eduardo Luz y ahora esta propuesta que ha realizado Gandini del Partido Nacional, que por el momento el presidente ha dicho que no estaría apta. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que el ex director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, asumió este martes el cargo de secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, conocido como la CLAD. A través de la red social X expresó que en la gestión que comenzó ayer se propone liderar un proceso colectivo que fortalezca y modernice el CLAD. El CLAD justamente es un organismo público internacional de carácter intergubernamental con sede en Caracas, en Venezuela. Se orienta a promover el análisis y el intercambio sobre asuntos como la reforma del Estado y la modernización de la administración pública. Ramos fue
elegido secretario general por el Consejo Directivo del CLAD el 20 de noviembre del año pasado y poco después renunció al cargo de director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. En su reemplazo, el 28 de diciembre, el gobierno uruguayo designó a Ariel Sánchez Fernández Chávez, abogado de profesión que en el año 1990 había ingresado a la Oficina Nacional del Servicio Civil como funcionario de carrera y que se desempeñó además como subdirector durante la gestión de Ramos. En 2023, el BROU recibió 834 denuncias de estafas, un 40% menos que en el año 2022, cuando las denuncias fueron unas 1.400. La gerenta general del Banco República, Mariela Espino, señaló que la estrategia del banco apela a que los clientes cuenten con mayor información para no ser víctimas de estafas ante un cambio de modalidad en los ciberdelitos. En cuanto a la cantidad de situaciones, en el 2023 tuvimos menos que en el 2022, que fue en el momento donde podemos decir que existió un número más importante de estas situaciones. La transaccionalidad a nivel de lo que es la industria financiera se ha ido desplazando a todo lo que son los medios digitales, también el delito se ha ido desplazando hacia todo lo que son los delitos digitales. La modalidad del delito cambió y lo que justamente buscan es obtener información confidencial del cliente, datos, usuarios, contraseña, que le permitan a los delincuentes posicionarse en el lugar del cliente y hacer operaciones válidas y apoderarse de determinada cantidad de fondos del cliente. Siempre es la información que es propia del cliente, privada y confidencial, es decir, información de sus datos personales como nombre completo, número de documento, pero después viene todo el tema de las claves, es decir, sus claves para ingresar a iBrow, las claves que le brinda su llave digital, en el caso de que opere con llave digital, es decir, datos que nunca un banco, ni el BROU, ni ningún otro banco le va a solicitar. Esos son propios del cliente, es como la firma del cliente, es propia del cliente y la usa solo él para realizar y validar las transacciones que él desee. Mariela Espino se refirió a la estrategia del BROU a la hora de mantener el equilibrio entre seguridad y eficiencia del sistema. Hay que tener mucho cuidado en el equilibrio entre aumentar el número de controles y que el sistema no se convierta en algo muy difícil de usar por un usuario bien intencionado y normal que quiere operar normalmente. Nosotros vivimos en un permanente balance entre seguridad y usabilidad. Bueno, muy bien. A usar la tecnología con responsabilidad y sin miedo además, pero hay que destacar lo que decía Espino allí, el banco, cualquiera sea, jamás le va a pedir una contraseña, una llave digital ni nada, no confíe, descártelo absolutamente. Vamos a cambiar de tema ahora. Se conocieron las fechas de inicio y finalización de clases en primaria y secundaria, además de las fechas de las vacaciones. La Administración Nacional de Educación Pública aprobó el calendario de actividades para 2024. El inicio de cursos en secundaria será el próximo 4 de marzo con el arranque de séptimo grado equivalente a primero de ciclo básico y luego el 5 de marzo comenzarán las clases de octavo y noveno. En primaria, mientras tanto, el inicio de clases será el 4 de marzo. En otro orden, las vacaciones de invierno irán del 1 al 5 de julio y las de primavera serán del 18 al 20 de septiembre. Cortita. Además, ya hubo acuerdo sobre la finalización de cursos en primaria que será el 13 de diciembre, dijo la ANEP en un comunicado. Seguimos en temas vinculados a la educación porque la directora general de Educación Inicial y Primaria, Olga de las Heras, señaló que se están haciendo reuniones quincenales para evaluar la situación edilicia de los centros educativos antes del comienzo del año lectivo. También destacó que ya se presentó el plan de obras para este 2024. Estamos trabajando con la Dirección Sectorial de Infraestructura de CODICE y estamos haciendo reuniones quincenales en comisión con los arquitectos responsables de estas divisiones. Y tenemos el plan de obras, que ya lo presentamos al plan de obra de 2024 y estamos tomando los recaudos necesarios. Estamos con 2.300 escuelas que las estamos atendiendo de acuerdo a las prioridades establecidas. Las prioridades establecidas es lo que es sanitaria y lo que corresponde a la electricidad. Hemos tenido muchos actos de vandalismo que hay que considerar, en los cuales hoy, por ejemplo, en la escuela que fui, le habían sacado todos los cables de los aires acondicionados, tenemos que poner las jaulas, o sea, estamos
con varias cuestiones, no solamente pasa un hecho aislado, sino que va reunido también con el tema de la seguridad. Cambiamos de tema ahora. La Intendencia de Montevideo se encuentra ultimando detalles para lo que serán los festejos por los 300 años de Montevideo. Habrá actividades tanto viernes como sábado. Hay un montón de escenarios que se están montando por estas horas. Son 5 y todos los escenarios estarán cercanos entre sí para poder tener la posibilidad de recorrerlos y ver a todos los artistas. Fue pensado así, ¿no? De que fuera un festival, por llamarlo de una manera, que llamara ya desde su grilla a la diversidad de estilos, de géneros, de generaciones, y también que llamara a la movilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no estuviera solo la gente en un escenario y tratar de equilibrar los escenarios. Y eso, por ejemplo, creo que favorece, o hay varias discusiones en el buen sentido, de bueno, qué voy a hacer, a qué lado voy a ir y a qué lado no voy a ir. Y bueno, y era parte de lo que nosotros estábamos planteando. Y obviamente en el armado, ahí ya con varios equipos de la Intendencia, fuimos trabajando qué primero, qué no primero, que ahí una de las razones y criterios estaban los criterios de movilidad. Y bueno, empezamos primero por el Libertador, luego por el Gaucho y últimos los que estaban más sobre las plazas, además por los tamaños de ellos. Y además por ejemplo, es uno de los primeros que el desarme vamos a desarmar, porque acá va a ir en breve, cuando termine uno de los palcos del desfile de carnaval del jueves 25. Laura Canoura será una de las artistas que va a estar participando de la segunda etapa de los festejos, que será el día sábado. Ella va a estar a las 21 horas en el escenario de Avenida Libertador y Uruguay. Bueno, y un equipo de MB Noticias habló con ella a propósito de esto. Montevideo para mí es la ciudad en la que elegí seguir viviendo, quedarme acá, ¿no? A pesar de haber tenido oportunidades de irme y de vivir en otros lados, es mi ciudad por excelencia, ¿no? Uno siempre elige el lugar mejor posible, ¿no? Y también tiene mucho que ver con mi familia está toda acá, por suerte, después de algunos años en que tuve una hermana viviendo en el exterior. Este es el lugar que elegimos para armar cada una nuestra familia, así que Montevideo es el lugar que elijo, y enero es mi ciudad, ¿no? Aprovecho que se va gran parte de la gente de vacaciones al este y disfruto del silencio, de la soledad de los lugares. Montevideo es hermosa en cada rincón. Canoura expresó alegría por compartir escenario con destacados colegas como Rubén Rada, Ana Prada, Mochi y Buitres. Adelantó que habrá un repertorio comprimido en el que estarán sus grandes éxitos y otras canciones más nuevas. Puedo arrastrar mis sombras hasta tus... Va a estar precioso eso. Bueno, les contamos ahora que la Secretaría Nacional de Deporte lanzó el programa Verano Más Activo, que se va a desarrollar en más de 60 lugares de Montevideo y que además tiene más de 200 docentes involucrados. Ya hay más de 200 funcionarios que se han tomado muchísimo personal para esta temporada. Lo que pasa es que se hacen en piscinas y también se articula en la Intendencia. Acá lo principal es, vamos a decir, lo que se invierte en horas de los profesores, no solamente lo que son de la Secretaría, sino lo que se toman temporalmente. Esa es la principal inversión. Y después, por supuesto, como van a ver, todo lo que es para que los chicos se diviertan en el agua y que aprendan a nadar. Nosotros le estamos dando mucha importancia en lo que es la campaña de ahogamiento infantil, que lo están viendo tanto en las redes como en los canales de televisión. Las familias pueden inscribir a los niños a partir de los 4 años para participar de las actividades. El programa funciona de lunes a sábados desde las 8 de la mañana a las 20 horas. Los niños contaron cómo disfrutan y aprenden del programa. Lo que me gustaría hacer a la piscina es como poder tener mucha más agilidad, tipo en el tema de nadar y en el tema de aguantar la respiración y todo eso. ¿En tu caso, primera vez? Tercera. Bueno, ¿qué experiencia tenés de otros años? Primero que nada porque me gusta nadar y en mi casa siempre nado, por ejemplo, como me arman la piscina y todo, me encanta. Nado mucho abajo del agua porque voy más rápido. Se aprende, pero se divierte también con los amigos. Y a veces te dejan minutos libres para jugar. Y hacemos actividades de mantener la respiración abajo, siempre como para después
juntar todas las cosas, las funciones y hacerlas en una y poder tratar nadar. ¿Cómo te sentís participando de estas actividades? La verdad que muy cómoda, me siento muy bien acá. Muy bien, vamos a hacer una pausa muy breve. A la vuelta vamos a estar recibiendo al presidente de Fuesis, Fabio Riverón, para hablar de lo que pasó con los trabajadores despedidos de la empresa Pedido Ya, pero también de otros asuntos como, por ejemplo, la ronda de los consejos de salarios. ¿En qué está? Pausa, ya seguimos. MBD Noticias, segundo bloque, y como habíamos anunciado antes de la pausa, ya está con nosotros el presidente de Fuesis, Fabio Riverón. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Josema. Buen día para toda la teleaudiencia. Un placer recibirlo como siempre. Fabio, bueno, antes de la pausa señalaba que hoy a mediodía va a haber una conferencia de prensa por parte del sindicato de los trabajadores despedidos, en este caso de Pedido Ya, reiteremos, son 251 personas, y también el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Esto será al mediodía en la Central Obrera. ¿Hay alguna novedad? ¿Se puede contar algo, adelantar algo de lo que va a pasar hoy? Bueno, nuestra inquietud en realidad que nos llevó a hacer esta conferencia en realidad es porque hemos tenido la primera reunión con Pedido Ya, donde formalmente la empresa comunicó de que no había forma de reintegrar a ninguno de los 251 trabajadores despedidos. Acto seguido nos reunimos con la empresa que se supone va a recibir el servicio tercerizado que va a empezar a prestar acá en Uruguay. Y la verdad aumentaron las incertidumbres más que las certezas. En realidad, ¿por qué? Entre otras cosas porque la empresa que dice asumir el servicio a partir de ahora no fue clara en cuántos trabajadores tiene tomados, cuántos va a trabajar. Nos habían dicho que tenía exclusividad con Pedido Ya, la empresa nueva se encarga de decir que no tiene ningún contrato de exclusividad, que viene a vender el servicio no solamente a Uruguay, sino al resto de la región. O sea, hay como demasiadas incertidumbres. En el medio Pedido Ya hace un nuevo llamado público en realidad laboral para trabajos casi en la misma área en realidad que las compañeras que fueron despedidas. Entonces hay como demasiadas incertidumbres. Apareció como situación anexa a esto de que la empresa Pedido Ya durante el 2018 y el 2022 pidió exoneración de impuestos en realidad, el gobierno se los otorgó, o sea, todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país en realidad hicimos cesión de posible carga impositiva en pos de una empresa que se suponía que uno de los resguardos que tenía que tener era la cuestión del empleo. El año pasado hubo despido, este año hubo despido, justo en el medio de la transición de esta situación de exoneración de impuestos. Bueno, hay como mucha cosa en realidad. Me tiró varias puntas, Riverón. Vamos por partes, porque, por ejemplo, Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, el otro día dijo que ese beneficio para la empresa Pedido Ya había caído en 2023, como que ya no corría. Eso por un lado. Lo otro, esto que me dice de la empresa que tomaría a los trabajadores de Pedido Ya. ¿Cómo es que no sabe cuánta gente tiene trabajando hoy, ni sabe cuánto puede llegar a tomar? Bueno, eso fue parte de lo que nos llamó mucho la atención en realidad, porque no suena difícil de creer, en realidad, de entender cómo una empresa se establece desde el exterior en un país, está 3-4 meses sin poder facturar. Cuesta, sobre todo en realidad, porque uno después escucha el canto del sector empresarial reclamando por la carga impositiva que nuestro país tiene y la rigidez de algunas situaciones. Cuesta entenderlo, pero bueno. Y después en realidad es muy difícil que los interlocutores de una empresa no sepan en realidad cuántos trabajadores tiene contratados, cuando parecería uno presumir de antemano que es la pregunta de oro que una organización sindical va a hacer. Claro. Bueno, ¿cuántos trabajadores tenés contratados hoy? ¿Cuántos vas a contratar? Sí. Yo tengo 251 para colocar. ¿Cuántos de estos 251 y en qué tiempo se van a ir contratando? Nada de eso se pudo responder en realidad y por eso es lo que te decía, las incertidumbres aumentaron en realidad y por eso el pedido de volvernos a reunir con Pedido Ya y seguramente en unos días de nuevo con la empresa tercerizada, ya capaz que sí con un esquema un poco más cercano. ¿De qué origen es la empresa tercerizada? La empresa es una empresa colombiana en realidad que ya le brinde servicio a Pedido Ya desde allá en realidad, es más el soporte técnico hoy lo está sosteniendo esta empresa con trabajadores y trabajadoras tercerizados en realidad, muchos de ellos fuera del país. Ahí está. Fabio, usted decía también, la empresa Pedido Ya ha realizado un llamado laboral para cubrir tareas similares a las personas despedidas. ¿Se lo va a plantear esto? Sí, claro, porque para nosotros por lo menos desleal, Nosotros no decimos que la empresa no pueda hacer un llamado, puede hacer el llamado. De orden hubiera sido
teniendo claro que de orden no pasó nada en Pedido Ya desde hace un buen tiempo, pero acá de orden hubiera sido que el primer testeo sea entre los 251 que despidieron, ver si no tienen la sapiencia suficiente en realidad para cubrir estos puestos que se requieren. Claro. Si no hubiera encontrado ahí el personal, capaz que el llamado abierto era una posibilidad, pero... Apelo a su experiencia a nivel sindical y de negociación, entre otras cosas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, lo que hay detrás... ¿Influyó el sindicato? Atrás de todo esto, lo primero que hay en realidad es ese espíritu libertario que desde hace un tiempo en realidad algunos sectores empresariales están batiendo, que terminó ganando el gobierno del otro lado del Río de la Plata, ¿no? Lo que hay es eso, en realidad, la libertad absoluta de yo modificar mi relación y moverme de un lado para el otro, en realidad sin dar demasiadas justificaciones y explicaciones. Acá no hay cuestiones financieras ni cuestiones económicas. Delivery Hero cerró el trimestre del último año con una cifra que hasta cuesta repetirla en realidad de facturación, entonces no hay problemas económicos en realidad. Una prueba de esa en realidad que las cuestiones salariales se mantienen, entonces claramente en realidad Pedido Ya, en teoría uno podría decir va a pagar más por este servicio que teniendo lo propio. A partir de toda esa configuración, lo primero que nos empezó a quedar claro es, acá hay una situación de que lo que me quiero hacer es sacarle a la organización sindical de encima. ¿Eran todos trabajadores sindicalizados? No, de los 251 estábamos más o menos entre los 80 y los 90 trabajadores sindicalizados. Ajá. Pero entienden que de alguna manera eso, sacarse el sindicato de encima. Y sí, porque la organización sindical venía arrimándose a otras áreas de Pedido Ya, donde nos ha costado organizar sindicalmente, como por ejemplo los markets que tiene instalado en algunos puntos del país. Entonces, nosotros lo que visualizamos y lo que dije, cuando arrancamos en esta discusión lo teníamos como segundo punto y se ha ido transformando en el primer punto en realidad, porque no aparece nada que nos asegure en realidad que lo que está atrás de esta situación no sea otra cosa que eliminar la organización sindical. ¿Hay preocupación, Fabio, en el rubro, en el sector, porque pueda pasar algo similar a lo que pasó con estos trabajadores en otras empresas? Nosotros esto fue parte de lo que fuimos a plantear a la Comisión de Legislación Laboral, que nos recibió rápidamente. Dijimos, hagan lo que puedan con la situación de Pedido Ya, en el sentido de las conexiones y los acercamientos que puedo hacer desde la comisión, pero sí el segundo punto que queremos dejar plasmado, y hemos venido haciendo una recorrida con esto, vamos a aprovechar la campaña electoral que va a arrancar dentro de poco en realidad, sobre todo para que los precandidatos y las precandidatas se expidan sobre si en realidad no creen que Uruguay debe avanzar en legislación con respecto al trabajo en plataforma. Nosotros creemos que estamos como muy lejos de la realidad. La legislación vigente hoy da pocas garantías. Esto es un esquema. Una empresa que recibió varias dádivas de parte del Estado desde su formación hasta el día de hoy, y hoy claramente en realidad debe tener menos de 500 trabajadores formalmente registrados en Uruguay. Acordémonos que los 2000 y pico de trabajadores que están en la situación de reparto los tiene contratados a través de unipersonales. La desregulación absoluta. Bueno, Uruguay debe un debate sobre este tipo de trabajos, hasta dónde llegan, hasta dónde pueden llegar y qué tipo de evolución hacen en la sociedad. Claro. A propósito de esto, mientras estaba preparando esta entrevista con usted, Riverón, leí por allí que hubo una situación similar en Brasil, también con la empresa. ¿No se podía haber anticipado esto? Es que la organización sindical tuvo todo el año 2023 con la sospecha que esto pasaba. Toda la sospecha. En enero del 2023 hubieron 50 trabajadores que voluntariamente accedieron a una propuesta que hizo la propia empresa, en realidad de desvinculaciones de la empresa. La organización sindical ahí planteó concretamente, esto quiere decir en realidad que vamos a dejar todos de trabajar en Pedido Ya y se va a terminar contratando todo a través de la tercerizada. Y sin embargo, se insistió enfáticamente en decir, de ninguna manera eso va a pasar. O sea, la forma de prevenir, en realidad, cuando yo tengo una organización sindical, está arriba de la mesa. El problema es si yo respeto a ese órgano como interlocutor válido en realidad o no lo respeto. Claro. En este caso no hubo respeto absoluto. El sindicato pidió sobre fines de noviembre una bipartita para hacer un balance del 2023 y recalcular cómo venía el 2024 con la empresa. En realidad la empresa nos dice que sí. 2 días antes de la fecha la suspende la reunión y lo que le plantea a la organización sindical es nos vemos en enero. Sí, claramente nos vimos en enero, pero con el peor de los esquemas. Claro. Entonces, la prevención de parte de la organización sindical
existe, está latente, porque los trabajadores y las trabajadoras cuando estamos en nuestro lugar tenemos claro en realidad qué cambios se están haciendo, qué modificaciones estamos viendo y para dónde pueden ir eso. El problema es si del otro lado hay honestidad intelectual para discutir estos temas o hay una situación de jugar a la mosqueta como pasó en este caso. Claro, había buen diálogo pero faltó honestidad intelectual en este caso. Sí. Está muy bien. Bueno, conferencia entonces decíamos este mediodía allí en la sede del PIT-CNT para clarificar algunos de estos puntos también. Bueno, le cambio de tema y tenemos más o menos un tiempito más para seguir hablando porque hay varios asuntos, pero la 10ª ronda de los consejos de salarios terminó. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué dicen los sindicatos a propósito? ¿Quedaron conformes? La ronda terminamos conforme en virtud de las líneas generales a las cuales estábamos entrando en esta 10ª ronda, ¿no? Una 10ª ronda que planteaba unos lineamientos de parte del Poder Ejecutivo donde no se abría la posibilidad de crecimiento salarial. No hubo una sola línea que indujera a ese escenario. Donde planteaba que el mejor escenario era la recuperación de lo adeudado del 2020, de cuando la pandemia, la posibilidad de recuperarlo hasta en 3 veces. O sea, en ese marco, en realidad, bueno, desde FUESI logramos que el grueso de los sectores lograra la recuperación, que lo lograra en menos de ese plazo de las 3 cuotas que planteaba el Poder Ejecutivo, y varios grupos terminaron con un crecimiento salarial. Hubo dificultades, como siempre, en algunas mesas, como por ejemplo en Barraca de Cereales, ¿no? Vinculados a uno de los sectores de mayor expansión en el Uruguay, cuando uno mira las exportaciones de los granos y todo lo demás, en realidad. Pero sin embargo el sector empresarial ahí una vez más sostuvo que no tenía condiciones para poner crecimiento arriba de la mesa. Y bueno, pero fue de los que más se movió. Bueno, pero ahí hay siempre esa dualidad donde en realidad parecería que no todo es ganancia, a pesar de que uno después recorre el interior en realidad y ve que los hilos se multiplican, que la concentración en el sector se agranda. Entonces cuesta a uno entender en realidad después que la plata solamente está para ese lugar y no hay nada para repartir con los trabajadores y las trabajadoras del lugar. Claro. ¿Quedaron algunos debes, por ejemplo, en el ámbito rural, ya que estamos ahí? Sí, quedaron. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, en realidad, porque son sectores que han venido creciendo durante la pandemia, se dijo, ¿no? Acá ya situación de la venta de los Maya Oro, bueno, está vinculado esencialmente a esos sectores y sin embargo después, lo que te decía recién, es de los sectores donde menos se reparte la ganancia con los trabajadores y las trabajadoras del lugar. Está claro, está claro. La pérdida salarial es un tema complejo, ¿no? La empatamos, teniendo el mojón de la pandemia, ¿la empatamos o perdimos? Es un tema complejo, pero aparte a nosotros nos cuesta en realidad que se venda como una gran virtud en realidad de este periodo de gobierno, que los trabajadores y las trabajadoras estamos llegando al 2024 con nuestro mismo salario del 2019. De verdad, en realidad, porque en el medio parecen haber pasado un montón de cosas. Entre esas pasan cosas vinculadas a la alimentación, a la calidad de la salud, a la calidad de la educación que no tienen vuelta atrás. Todo lo que yo durante esos años no pude cubrir producto de la pérdida salarial, no hay vuelta atrás. Entonces, es difícil en realidad escuchar a veces cuando se sale a vender como que eso es una de las grandes virtudes al cierre de un gobierno. Para nosotros la virtud es que los trabajadores y las trabajadoras no hubiéramos perdido, que hubiéramos acompasado el crecimiento que el país tuvo en la economía durante todos estos años. Sin embargo, nada de eso pasó. Los más ricos siguen siendo más ricos y los más pobres seguimos siendo un poco más pobres. En 30 segundos, no le pregunté por su sector en particular, supermercados y demás. Hay mucha automatización, uno lo vemos, estas cajas rápidas y demás. ¿Cómo influye eso en el empleo de los trabajadores? Está influyendo, pero sobre todo está influyendo esta situación de que podríamos seguir en la falta de honestidad, ¿no? Salimos de una ronda salarial donde en realidad estuvo lejos de la expectativa que el sector al principio se había fijado, por lo menos al lado nuestro en realidad, pero salido de esto en realidad, hace unos días nos enteramos de que la empresa Tata vuelve a incurrir en una situación de nuevos envíos al seguro de paro, una empresa que ha desregulado esencialmente el sector, hoy con muchos trabajadores y trabajadoras de 6 horas, con una organización sindical que no tenía en cuenta para establecer determinados criterios para el envío del seguro de paro, porque si hay necesidades, bueno, demostrame que hay necesidad del envío del seguro y después discutí con la organización sindical cuáles son los criterios para mandar. Y la verdad, esto nos ha dificultado mucho en realidad porque la empresa ha mandado unilateralmente y en esta situación donde ni siquiera se puede acordar la rotación, lo que nos termina pasando es que las compañeras y compañeros van 4 meses y después terminan prefiriendo desvincularse con el despido porque claramente la economía de un trabajador o una trabajadora
con un salario extremadamente menguado a partir de mi envío al seguro de paro, dificulta, endeuda, un montón de cosas más. Y la verdad, lo lamentamos enormemente por lo que dijimos recién, porque creemos que en Uruguay están dadas las condiciones para hacer estos procesos. Si no hay más remedio que hacerlo de la manera más civilizada, más consensuada posible, buscando generar los menores impactos posibles entre los propios trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, seguimos teniendo empresas que piensan que en realidad la organización sindical es solamente para que tenga una cartelera dentro del local y más nada. Está claro. Tema para seguir de cerca, Fabio Riverón, presidente de FUESIS, gracias como siempre por estos minutos. Las gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, hasta pronto. Bueno, nosotros ahora salimos de los estudios de TV Ciudad al encuentro del móvil, a cargo esta mañana, una vez más, de Martín Duarte. Martín, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. ¿Cómo anda, Josema? Un gusto saludarlos, buena mañana para ustedes. Nos venimos hasta Rincón de Pando. En esta zona, específicamente en esta chácara donde estamos, está proyectado el último trazado que realizó el Ministerio de Transporte a propósito de este proyecto de autopista que se presentó el año pasado, sobre septiembre. En diciembre tuvieron la última reunión con los vecinos y vecinas que vienen movilizándose a propósito del impacto ambiental, social y económico que tendría aquí en la zona estos 35 kilómetros que pretenden unir de alguna forma el trazado de la interbalnearia con la ruta 8. Pero vamos a conversar con algunos vecinos y vecinas a propósito de lo que están viviendo. Están movilizados ya desde hace algún tiempo. Estamos con Sebastián Donate y Verónica Porteiro. A propósito de conversar, el caso de Sebastián es agricultor y estamos en tu chacra, Sebastián, donde el último trazado señala que pasará justamente por acá donde estamos nosotros prácticamente. Sí, buen día. Sí, justo en el último trazado que se presentó, salimos sorteados de que el trazado pasaría por acá por casa, por la chacra, y bueno, es nuestro lugar donde nosotros vivimos y a su vez sacamos el sustento del día a día. Somos productores agroecológicos de hortalizas. Ahí hay un impacto obviamente económico, social, pero los vecinos también están reclamando por el impacto que tiene en Laguna del Cisne y en la cuenca, sobre todo lo que puede generar para la zona, más allá de lo que es un trazado que pretende justamente agilitar los traslados y los tiempos de traslado justamente, ¿no? Sí, claro, a nosotros nos parece que sería un error grave llevar esta obra porque atravesaría humedales en la cuenca del arroyo Pando y ni que hablar después pasaría por la zona de la cuenca de la Laguna del Cisne, que como sabemos es donde se toma agua para más de 35.000 personas de la costa, y a su vez, como te decía, atravesando y rompiendo todo lo que es el entramado social rural que hay en la zona, que es bastante escaso por estos lados. Verónica, en el caso de la Comisión de Vecinos y Vecinas, ¿qué tipo de reuniones, encuentros tuvieron con el Ministerio a la hora de poder plantear un poco esta problemática y llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, no tuvimos reuniones. Lo que hemos hecho es reunirnos nosotros. Esto nos ha dado una fuerza enorme para, bueno, luchar y defender este lugar que nosotros sabemos muy bien la importancia que tiene porque vivimos acá. Nosotros lo que hicimos fue, nos reunimos y mandamos cartas al Intendente de Canelones, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de Medio Ambiente, hablando de nuestra preocupación. Y bueno, sí nos contestaron, el Ministerio de Ambiente se demoró. Tuvimos una reunión también en donde las personas que están a cargo del tema del agua no sabían lo que estaba pasando. Y el tema es que nosotros vivimos entre arroyos y la laguna. Entonces sabemos que si llegara a pasar la autopista por ahí sería un desastre ecológico, medioambiental. El agua ya está en riesgo. Nos reunimos además con abogados, profesionales que conocen del tema y nos han apoyado. Gente también que trabaja los... ediles, concejales, gracias. Y ellos nos han apoyado porque conocen el trabajo que se viene haciendo acá desde hace años, ¿no? Cuando la zona empezó a peligrar, en el 2016, se hicieron las medidas cautelares donde los vecinos nos tuvimos que adaptar
para hacer una producción agroecológica, ecológica, cuidando sobre todo el agua y el suelo, porque sabemos que lo que está en el suelo va para el agua. Entonces, bueno, ahora es como, bueno, ¿qué pasa? No se está respetando, por lo que tanto nosotros tomamos conciencia. Bueno, los que vivimos acá ya tenemos conciencia, por eso estamos acá. Los vecinos vienen con esas nuevas ideas que están surgiendo en toda esta época nueva de cambio, ¿no? ¿Qué devolución tuvieron de la Intendencia de Canelones al respecto? Que es otro de los organismos que también puede tener injerencia en este tema, ¿no? Bueno, ya lo ha dicho públicamente el intendente, que bueno, que en las cuencas no, que no están de acuerdo, y de hecho están visitándonos. Ahora están yendo para mi casa y ya estuvieron ayer en la casa de los productores, que justamente se adhirieron a esas medidas cautelares que ellos pusieron y están haciendo toda una producción con conciencia, cuidando las aguas, el suelo y las aguas. Se manejaron 8 trazados desde que comenzó el proyecto, este último que decíamos pasaría justamente por acá. ¿Los vecinos y vecinas tienen algún trazado como para dar... uno obviamente no quiere que la ruta le pase por la casa, pero en definitiva tratar de generar acuerdos. ¿Hay alguna contrapropuesta en ese sentido? Bueno... ¿O no debería haber autopista? No debería haber autopista en este lugar. O sea, nosotros tenemos claro que por donde pase acá va a ser un problema, porque el arroyo Pando y la cuenca de la laguna están peligrando. Ya lo dijo el profesor Goyenola, que estamos en riesgo. O sea, todas las aguas que están alrededor de Montevideo y se van extendiendo hacia Canelones están en riesgo por toda la intervención que se hace, urbana y bueno, y de carreteras, que sabemos que son necesarias. O sea, la autopista o una ruta mejor, sí, por supuesto, porque también nos afecta a nosotros. Nosotros vivimos acá cerquita de Salinas, queremos cruzar el semáforo y no podemos. También nos vemos afectados, pero sabemos que hay otras posibilidades. Nosotros hablamos de la ruta 101, de la ruta 8, de hacer lo mismo que se hizo en Parque del Plata, pasos para ir más rápido. Hay terrenos que ya son expropiados y no se han usado para la ruta 8. O sea, nosotros realmente queremos que se piense otra vez esto. Si ya van por el 8º trazado, bueno, tienen que seguir pensando, porque nosotros no nos vamos a quedar con las manos cruzadas, ya ves. Sebastián, para cerrar brevemente en unos segundos, en el caso de que se avance con el proyecto, vos te tenés que mudar, o sea, el proyecto de chacra, de agricultor, se termina. Sí, claro, porque tenemos poca superficie y en caso que nos expropiaran o tomaran una parte de nuestro campo ya no sería viable la producción, porque no nos daría el espacio, y a su vez también las condiciones. Acá vivimos en un ambiente sano. Yo hago producción agroecológica y no puedo tener contaminación lumínica, sonora, digamos que a las hortalizas no tanto, pero para nosotros el diario vivir sería otra cosa que nos desplazaría por muchos factores, no solo por el productivo. Yo les agradezco mucho por el tiempo, por haberse arrimado acá. Nos vamos a quedar un ratito más a cuenta de contarle más también a los televidentes, de mostrar la zona. José Manuel, ¿te imaginas la tranquilidad y la paz que hay acá en estos momentos, y cómo sería también de alguna forma invadido este ambiente en el caso de que la autopista pase por esta jornada? Así que nos quedaremos un ratito más para llevar más coberturas en las próximas ediciones de MBD Noticias. Y también a nuestros entrevistados, obviamente atendible y entendible la preocupación de los y las vecinas de esa zona. Bueno, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos a las 13:30 con las noticias aquí. Que pasen bien.